Qué bueno que ya bueno, si quieren acercarse, yo creo que si escuchan hasta allá. La situación es la presentación del, por fin, la antología muy esperada, muy trabajada del grupo Los Lichis. Vamos a presentar un poco a Los Lichis, vamos a saber qué es, para quienes no saben quiénes son ellos. Vamos a hablar ahorita con Manuel, José Luis, que son parte del grupo. Es un proyecto que está entre Monterrey y el DF. La otra parte de Monterrey no pudo llegar, Gerardo Monsiváis. Y el disco presenta la parte de su faceta, de la faceta por la cual tienen ese nombre, como Los Lichis. Cada uno trabaja como artista visual, plástico, de manera independiente, y cada uno tiene su trayectoria reconocida, muy reconocida y muy apreciada por algunos de nosotros. El disco es un collage que creo que se lo aventó alguien de ellos, pero obviamente también es una colaboración. Todo esto es un trabajo que se está haciendo ahora, que resulta que son muy recurrentes. Sobre todo las estrategias multidisciplinarias, los modelos de trabajo que puede ser muy diversificado, a veces utilizando, sí, abordando la música, muy frecuente en México, frecuentemente abordando música. Hay muchos grupos, sobre todo de rock o que hacen ruido. Desde hace mucho tiempo hay muchos grupos en todo el país de artistas visuales que hacen música, que hacen en fin, otras investigaciones como paralelas a la música o ni para nada relacionadas, pero siendo músicos también, como otro proyecto creativo. Es por ahí en la Esmeralda sí se hizo incluso un festival se hizo la de conciertos de solo fue una idea que iban a reunir, y alguien estaba haciendo incluso la investigación y eran muchísimos grupos cercanos que reunían maestros incluso de ahí, como Iván Villaseñor, mucha gente. Este proyecto de Los Lichis, que nace como primero para pasarla bien. Todavía. Antes de este disco. 96 o 90 o antes, ¿cuándo empezaron? 96. Mediados. Aquí hay grabaciones desde el 97. Está representado al principio, que es muy low-fi o lower-fi, porque luego sigue siendo low-fi pero digamos que lo que suena más raspado es porque en realidad se hizo, creo que en un cassette, pues seguramente en vivo, que sí, seguramente en un cassette de Steven Brown, grabando arriba de Steven Brown y luego grabando arriba de no sé quién. Sí. Ahí la mezcla, ¿no? Entonces a lo mejor ahí descubren a Steven Brown. Hay una buena, una muy rica variedad de texturas y de aproximaciones para quien le guste. En fin, le voy a dejar el comentario relacionado más con lo que puede estar cercano al rock, se lo voy a dejar a Walter. Que qué bueno que vino. Nos acompaña Walter Smith, que es parte de un grupo, el artista, y es, ¿cómo se dice? Biólogo, pero ¿cómo se dice? Herpetólogo. Y también es integrante fundador de Decibel, de Sykes, de Casino Shanghai y de varias de esas complicaciones mentales. Y luego aquí está
también Daniel Castrejón, que es fundador del sello que yo considero el más sólido en todos sentidos, estéticamente, sobre todo estética, visualmente es una maravilla y sonoramente son una cantidad de maravillas. Se llama Humor Rex, que sobre todo con una oferta de artistas maravillosos de todas partes, prácticamente de Europa, de Estados Unidos, de muchos lados, de México también, sí. Y es un sello que tiene sus retos, obviamente, pero que está siendo reconocido, no solo en este momento, está siendo reconocido con mucho peso por distintas partes del mundo. De verdad es una cosa, un proyecto increíble. Lástima que no trajimos aquí algunas de los ejemplos, pero hace poco incluso tuvimos una exposición en el MUCA Roma, donde mostramos su archivo, que es verdaderamente increíble. Además, un diseñador, del mejor diseñador que hay en México. Está Ismael Merla también, que hoy inaugura una exposición en este proyecto, en este programa que se llama el Gabinete de Gráfica y Papel. Es un programa que le da la posibilidad a muchos artistas con más frecuencia de presentar un conjunto de obras, una antología como lo que es esto. Estamos enfocándonos especialmente en el Carrillo a reconocer lo que es memoria, lo que son archivos, lo que son todo esto, las referencias, y estamos dándole la oportunidad acorde digamos que al modelo museológico que fundamenta este museo, dándole la oportunidad a revisiones, dándole la oportunidad a hacer una pausa y revisar también la serie de obras que van constituyendo realmente un proceso creativo. Nos estamos enfocando especialmente en eso, y estamos empezando. Ya existía el gabinete con con ese carácter, pero invité a Ismael Merla, que con esta cantidad de obra, pues, visitar su taller fue verdaderamente exhaustivo, fue increíble, y fue una situación exhaustiva de apenas 3 horas, en donde jalaba de aquí, jalaba de acá, buscaba de aquí, miles y miles de papeles. Y bueno, eso es lo que podemos representar ahora. En algún momento tendremos que hacer la magna exposición del taller del maestro Merla, pero ahora es una probada. Ismael, que empezó a trabajar desde los 90s, que ha sido muy reconocido, ha expuesto en muchos lados. Aquí hizo también una serie de videos hace 10 años, 12 años. Tenía que regresar aquí al Carrillo Gil. Qué bueno que sucedió esto. Estoy muy contento de que Ismael esté exponiendo, que esté aquí con nosotros en el Carrillo Gil por 9 semanas. Y luego vendrá otro gabinete. Estoy regalando gabinetes sin conocer. ¿No? Ahí llegó José Ángel Balmori, también nos acompaña. Isma de repente también toca con los lichis. Ahí luego nos dices cómo te sale. Balmori, José Ángel Balmori, que es escritor, tiene un libro de cuentos que a mí me parece excelente. Le debo la presentación de su libro, donde iba yo a hablar tan buenas cosas, pero no pude llegar, y en este momento lo hago cumpliendo. Escritor y crítico de música también. A ver, me gustaría empezar con Balder, con un comentario acerca de este disco que apenas conociste. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Balder Smith, soy músico, periodista también. A mí me parece que es un evento realmente extraordinario que aparezca esta recopilación del grupo Lichis. En primer lugar, porque
pues es un grupo experimental bastante extremo. Estuve escuchando hoy la grabación y me parece excelente, no en la cuestión de la fidelidad, pero sí en cuanto al contenido, porque realmente es un grupo muy variado y que se va a los extremos. Puede ser realmente primitivo en un momento dado, como los primitivos que se ven en la portada con la guitarra, y por otro lado puede ser muy, muy electrónico, casi como rock industrial. Definitivamente en México pues es muy, muy difícil que un grupo de este estilo, de este tipo de música, de este género, llegue a editar un disco. Sabemos que actualmente hay una gran crisis en la industria del disco. De hecho, acetatos se están volviendo, pero en ediciones especiales o de grupos que tienen mucha relevancia, ¿no? Pero en general, aquí en México el acetato está como ya condenado, porque tiene siglos que las disqueras no sacan acetatos. Entonces, pues yo creo que es un proyecto muy valioso, muy interesante, muy fino, muy trabajado, que realmente pues yo creo que ya se convirtió en un clásico instantáneo de la música experimental en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que decir que tengo que anotar especialmente que los Lichis se presentan desde quizá a principios de los 2000. La primera vez que yo los invité a Exteresa, que no me acuerdo para qué fue, para un festival de arte sonoro o uno de performance, no me acuerdo para qué fue, y ellos decidieron tocar detrás de metidos detrás de unos muros en donde nadie los veía, y pues se sabía que estaban por ahí tocando los Lichis y por ahí se oía algo. Un concierto fabuloso para quien le tocó estar del lado de donde estaban las bocinas, pero realmente maravilloso. Y creo que a partir de eso, no sé si un poco antes o si es paralelamente, sucede que los Lichis es un proyecto de performance, y es que también involucra con mucha con un diseño, con una composición en sí mismo, su presentación. Entonces tiene situaciones fantásticas, como por ejemplo me estaba recordando el otro día Manuel, de una pieza que se presentó en un festival de arte sonoro, ahí sí fue, también en Exteresa, en donde un perro estaba dormido, estaba sedado, y ellos lo microfonearon completo, y todos los sonidos, los latidos del cuerpo del perro se reproducían en un altísimo un alterón de bocinas, ¿no? Sí, en una composición de bocinas muy grande, que a una frecuencia muy muy alta. Esto es alrededor de 2001, ¿no? Sí. Y en fin, que no solo es el trabajo con los instrumentos lo que ellos hacen. Por cierto, Gerardo Monsiváis, y lo tengo que decir muy especialmente, que es un verdadero talento para la guitarra, es fantástico, es un guitarrista excelso, y que tiene muchísimo más talento también en toda la cuestión de electrónica, en el manejo de software, pero también con instrumentos acústicos. Es verdaderamente genial. Y pues estos también son bastante buenos. A ver, le voy a pedir a José Ángel Balmori que nos comente un poco su... Bueno, yo quiero retomar lo que decía Walter sobre que este era un clásico instantáneo, que puede parecer atrevido, pero a mí me parece que es un disco muy anómalo, es un disco muy especial, y recuerdo otros dos discos que me parecen como muy importantes, y creo que este completa como una trilogía inédita en este país. Discos así, con este carácter, es un disco doble que es muy ambicioso, que recopila un trabajo de muchísimo tiempo, todo está cuidado, es como un esfuerzo de muchísimo tiempo, fue muy lento el proceso de hacerlo, y el resultado ha sido, nos ha sobrepasado por completo. Escucharlo es de verdad un placer. Pero lo que decía, diciendo que es un clásico, porque recuerdo
dos discos similares en México, quizás los únicos que pudiera comparar con esta edición, que sería Zaratustra, de la obra de teatro, con Alejandro Jodorowsky y Damas Chinas, que es un disco también muy extraño y de mucha improvisación, es free jazz y avant-garde y ruido y poesía, y el otro quizás sea Escorpión Ascendente de Juan José Gurrola. Y son discos como muy en la línea, y realmente ha habido una cantidad de información en México sobre música experimental, pero aquello que quizás se quiera definir como música experimental es muchas veces como el sabor del mes, como era la computer music en México hace 10 años. Realmente lo que sucede con Lichis es un grupo que ha tenido mucho tiempo, es un grupo inesperado, las veces que los he visto podrían ser un grupo maravilloso y naturales, y otras veces me han parecido abominables, es un grupo impredecible. Y tiene una característica que es muy importante, no se parecen a ningún grupo mexicano, casi a ningún grupo mexicano, que eso ya de entrada pues es un halago maravilloso, ¿no? Bueno, me gustaría escuchar a Daniel, que también... Sí. Bueno, yo creo que conocí a los Lichis en el 2003 por culpa de Balmori, más o menos. Mi primer acercamiento con los Lichis fue con la música de Yello Moroder, es el seudónimo de Gerardo Monsiváis. En aquel momento Balmori me recomendó unas grabaciones de Yello. Cuando las escuché me quedé frito, no sabía, o sea, en ningún momento me estaba esperando algo así de México. Combinaba una combinación de crowd rock con experimental, muy inocente, al mismo tiempo inocente como en los procesos, me refiero. Me sorprendió muchísimo, lo publicamos en aquel momento y bueno, ya entré en contacto con todo el mundo de los Lichis, ¿no? Y cuando me mostraron estas grabaciones, que estaba la intención de sacarse el disco, algunas ya las conocía, las conocía con otros nombres incluso. Claro, porque habían, antes de este disco había una serie de ediciones maravillosas en CD, muy artesanales, ¿no? Que tenían nombres como los Chavilocos o los Caca Flies, y que cambiaban nombre constantemente. Tropi Cerveza. Sí. Salchicha Buda, había tantos nombres, ¿no? Todos esos términos que estamos usando, como crowd rock, como free rock, como avant, intentan como acercarnos, o las descripciones intentan darnos un plano como más claro de las cosas. La música de los Lichis podría parecer muy compleja, pero creo que es también muy simple y muy natural. Cuando uno los ve, sobre todo en vivo, y creo que en las grabaciones también hay algo de eso, pero en vivo, yo le decía, cuando conocí a Manuel le decía, porque tenía un bajo Manuel y yo también tocaba el bajo, le decía, tocábamos juntos, y le decía, bueno, pero tú no sabes tocar el bajo, tú no sabes tocar nada. Pues tocaba así como Linda McCartney siempre, como... pero luego tocaban en vivo y todo era distinto, todo era tan natural. Estaban ellos tocando y era como, puta, pues creo que sí saben tocar, y saben tocar muy bien, no solo tocar, saben cómo transmitir esa idea de las cosas, lo que significa la música. Porque saber tocar, bueno, hay escuelas donde enseñan a tocar, ¿no? Es como escuelas de rock mexicano. Pero bueno, son muy naturales, entonces... Igual Manuel nos puede hablar un poco de... ¿Qué más puede sonar el disco? O sea, usando las etiquetas, quizá aquí hay quien pueda entender un poco a qué puede sonar este disco. Suena a rock alemán, suena a rock progresivo, como de, sí, los 70s, ¿no? Suena a grupos como Amon Düül, que estabas comentando, Amon Düül y a Can. Incluso yo también me quedé muy impresionado la primera vez que oía a los Lichis, que dije, eso es lo que más se acerca a esto que es el crowd rock, ¿no? Pero en momentos tiene hay algo muy punk, muy punk, muy directo. Hay algo que alguien me dijo que parecía blues, pues quizás sí, ¿no? En realidad es un sonido que, a pesar de su ecléctico, de lo ecléctico, tiene sí un lenguaje, no es necesario tampoco palabras, pero sí suena los Lichis, sí, el trabajo, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de
de sonidos ambientales que de repente están mezclados ahí. Eso también le da una textura que es recurrente, ese elemento de música concreta, ¿no? Sí, y algo interesante también el proceso que después me platicó Manuel o Yello, era como seguir todas estas tendencias, esto que hablamos de rock alemán o estas grabaciones de campo que después utilizaban para sus canciones, no eran buscadas como una tendencia dentro de la música experimental, como creo que ahora sucede y a lo mejor le quita un poquito de cualidades cuando tú ves algunas bandas como de sellos como Mego, no sé, que llegas a algo de Mego y sabes que te vas a encontrar con una locura, todo es provocado. Y en el caso de los Lichis, a mí casi todo me resulta incidental, hasta lo que puede ser más preparado, hasta las canciones que tienen como una estrofa o una estructura más básica, parece todo no planeado. Y eso también creo que es un valor muy muy importante del disco, que se está haciendo experimentación casi en vivo, pero al mismo tiempo que se convierte en un disco, ¿no? Ya no tengo nada más que decir. ¿Qué habla el artista? Bueno, que diga algo Chocho entonces, ¿no? Sí. Hola. Bueno, pues primero que nada, gracias por venir a todos y pues creo que lo que a mí me ha gustado de esto es que realmente no hubo una intención de hacer un grupo musical, realmente eso fue pasando como una especie de accidente y de algún modo fue de la manera como trabajamos. Inicialmente éramos un colectivo visual, la música se fue dando como solita, digamos, y este disco pues contiene mucho de eso, de ese tiempo. Seguimos tocando, ya no muy seguido, y sigue siendo igual, es llegar al lugar y empezar a tocar y nada más, o sea, no hay canciones ensayadas, no hay nada de eso. Y bueno, a mí me ha encantado que todo esto se esté convirtiendo en algo, ¿no? Digo, para nosotros al principio fue, no sé, una cosa mucho más simple, como decían por ahí, o sea, en realidad, que a lo mejor siempre tiene que ver con influencias de música que tuvimos, que teníamos en común, pero pues fue también como, pues, el volvernos amigos, pues fue porque teníamos cosas en común. Entonces, de algún modo el grupo ha mantenido, yo creo, que ese carácter y eso ha sido fabuloso. Digo, creo que es lo que más me gusta del proyecto y de lo que pueda seguir, ¿no? A mí me gustaría mucho agradecer, porque este es un proyecto que, como es la canción de los Beatles, sin la colaboración de muchísima gente, bueno, tampoco son muchas, pero pocos, pero muy buenos y muy fieles amigos, logramos sacar este proyecto adelante. Agradezco mucho la presencia de Walter Smith, que ya me bautizó como su nieto hace un rato, y quiero agradecer mucho a Guillermo Santamarina, a Teresa Margoles, que fueron los dos primeros integrantes de este proyecto y los que nos motivaron muchísimo a llevarlo a cabo, a Daniel Castrejón, que su asesorarnos técnicamente, sin ese asesoramiento no se hubiera llevado a cabo de ninguna manera este disco. Obviamente también a José Ángel Balmori, que nos apoyó de muchas formas, muchas no podré decir aquí, y a Gabriel Horner, que creo que será el menos enterado, pero indirectamente es el principal precursor de que esto hubiera sucedido, y una serie de personas que dentro del disco encontrarán ustedes los créditos, que nos han apoyado siempre, que básicamente son nuestros amigos y nuestra familia, y que sepan de verdad que muchas veces hemos pensado que pudo haber sido un proyecto muy divertido para nosotros como integrantes,
pero del cual no teníamos a veces la capacidad de entender que podía tener un alcance mayor, y fue a partir de todas estas personas que les menciono que nosotros pudimos dimensionar que valía la pena intentar hacer este proyecto y llevarlo a cabo, por lo cual yo me siento muy contento, les agradezco a todos ellos, y espero que disfruten la música. Bueno, finalmente quiero decir que este es un documento apenas significativo, en el rigor de la palabra significativo, considerando la cantidad de horas y horas de grabación que tienen. Pues son años y años y años y años de grabaciones con distintos, en fin, de muchas fiestas. Y un significativo, importante documento que se relaciona también con el trabajo de generar digamos un múltiple, algo que se puede llamar desde otra esfera de la cultura contemporánea, un múltiple coleccionable. Son solo 300 copias, están firmadas, están numeradas, y hoy están a un precio especial por ser el día de la presentación. Aquí están, después ya no los van a encontrar porque no hay distribución, a menos de que contacten directamente al artista. Muchas gracias por venir, muchas gracias por quedarse sentados, que les vaya muy bien. Los invitamos a que vayan a los gabinetes allá arriba. Gracias.